Hola. Hola. Puse el tema más conocido. Bueno, se calman. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Tanto tiempo. Tanto Para que... tiempo, sí. Ah, caray. Em, ¿Esperamos que venga alguien más? Bueno, esperamos un ratito. ¿Se escucha ahí la música? Sí, se escucha. ¿Se me escucha a mí? Sí, pero yo me escucho con delay. ¿Qué cosa? ¿Tu voz o mi voz? Sí, mi voz. A ver. A ver si lo puedo poner. Ahí. Hola. A ver, hola. Hola. Ahí habla, a ver. Hola, hola, hola. Ahí está, ahí no Está me mejor. escucho. Está mejor, está Bueno, mejor. sí, porque estaba en un coso que capaz que hacía eco. Bueno. Bueno. ¿Querés empezar por el principio? Bueno, sí, dale. Empezamos por el principio. Vamos a hablar de Genesis, la banda de rock progresivo sinfónica de Inglaterra de los años 70, 80 y 90, y también los 2000. Eh, bueno, ¿cómo comenzó la banda? La banda Po- comenzó... Podemos decir primero que es más conocida porque el cantante es Phil Collins y no porque tuvo otros cantantes, otro antes Sí, y otro en algún momento. sí, sí, la banda tiene dos periodos grandes. Una es con Peter Gabriel, que es la banda más mítica, y otra con Phil Collins, que es la banda más popular. Es la banda más popular. La más hitera, Eh, ¿Qué? la más hitera, digamos. La más hitera, claro. La banda comienza en 1967. Perdón, se coló Duran Duran. Dale, seguí. Ah, no, no estoy invitado durante la Génesis. Eso es del primer disco. Bueno, eso es el primer Sí, yo nunca, quiero de decir, yo famoso. nunca escuché todo. Por eso a la clase le va a dar. Génesis empieza en 1967. El cerebro de comienzo de Génesis fue el guitarrista Anthony Phillips. Maestro de escuela de Peter Gabriel, Tony Banks de Rockford. Escucho Sería medio cortado. ¿Podés repetir eso? que Anthony Phillips era el Ok. guitarrista que iba a la escuela junto con Tony Banks, que era el pianista, Peter Gabriel el cantante, y Mike Rutherford el bajista. Y dato de color, Peter Gabriel fue el primer baterista de Genesis. Ok. Fue el primer baterista de Genesis. O sea, ellos tenían un cantante que a Tony Banks no le gustaba mucho. No le convencía mucho cómo cantaba. Entonces dijo Peter Gabriel, antes que se llamara Genesis, Peter Gabriel tocaba la batería
y Tony Banks dijo, Peter podría ser mucho mejor. Peter podría cantar mucho mejor que él. Entonces lo puso a cantar a Peter Gabriel y sin querer Tony Banks le creó la carrera de cantante a Peter Gabriel. Bancame un toque. ¿Qué significa que te está bochorneando el audio, Brian? ¿Está muy fuerte la música? ¿Qué onda? Capaz no se te escucha por la música. ¿Vos escuchás bien ahí? Yo me escucho bien, yo escucho bien. Ahí le bajé bastante para que se te escuche más a vos lo que decís que... Dale, continúa. Que se cortaba, dice Brian. Oh, qué bajón. Yo te escuchaba sin... Ahora sí, listo. Ahora sí, ahora sí. Bueno, entonces ellos empezaron con varios bateristas distintos. Sacaron en 1967 un disco que se llamó Genesis to Revelation. ¿Y qué pasó? Durante ese disco fue el primero de ellos, y hasta mediados de los 70 la gente no se enteró de que ese era el primer disco de Genesis. Hasta que Genesis empezó a hacer... ¿Por qué? Porque el error del primer manager de Genesis, y ahora te voy a decir qué hizo el primer manager de Genesis, el manager de Genesis se mandó la cagada de poner ese disco como uno de los... entre los discos de rock religioso. Como se llamaba Genesis, y el disco se llamaba Genesis to Revelation, lo pusieron dentro del catálogo de rock religioso. Entonces la revelación de Apocalipsis, que esto tiene que ver con los libros de la Biblia. Claro, exacto. Entonces, claro, ese disco, y además ese disco, no era el estilo Genesis que fue años después, era un estilo tipo Bee Gees de la época, de los 60. 60, ok. Bee Gees de los 60, ellos mismos lo dijeron, decían que era un estilo Bee Gees de los 60, canciones no tan progresivas, no tan locas. Ese disco, escuchalo, tiene, ¿cómo se llama? Es un documento histórico, tiene pifies, tiene errores, tiene cosas así, tiene de todo. Es decir, voy a poner un comentario para que quede lo que estamos hablando. Bueno. Seguí vos. Bueno, y el primer manager de Genesis, que no me acuerdo el nombre en este momento, el primer manager de Genesis hizo algo muy importante para Genesis, que fue ponerle nombre a la banda. No, te puedo creer. Sí, o sea, el link de mercado. El link de... Sí, la verdad, estamos dando una clase. Esto debería ser cobrado. Le puso el nombre a Genesis. ¿Por qué? Re autorreferencial el tipo. Le puso el nombre a Genesis porque era su comienzo como manager. Qué bien. ¿Entendés? No sabía eso, no puedo creer. Como era su comienzo como manager, dijo, le voy a poner Genesis porque es mi Génesis. Es mi Génesis. ¿Entendés? Entonces, y de ahí cuando se fue el manager, les dejó el nombre, los títulos del nombre y todo, ¿viste? Bueno, estuvieron boyando 3 años hasta que en 1970 sacan el primer disco progresivo de Genesis, que se llamó Trespass. Ese disco... escuchar, me acuerdo. Ese disco es el primer disco de Genesis, ¿por qué? Porque es el primer disco con los que vayan a escuelas de arte, escuelas de música, escuelas, van a saber lo que es, ¿cómo es? Me están llegando mensajes. ¿Justo ahora? Justo ahora, sí. Y eso que yo avisé, ¿cómo es? Ese disco, mierda, me están llegando muchos mensajes. ¿Qué pasa? ¿Es alguien que sabía? Creo que sí, sabía.
Bueno, y ese disco es, la base de ese disco es una base de periodo romántico. El periodo romántico, tipo Beethoven. Romanticismo, Beethoven, Chopin. Romanticismo, claro. Ese estilo del periodo romántico lo acompañaría Génesis durante los próximos 6 o 7 discos. Toda la etapa de Gabriel es muy romántica. Más la de los 2 discos posteriores de Gabriel. Bueno, hasta que ¿qué pasó con Anthony Phillips? ¿Te acordás que Anthony Phillips es el que creó la banda? El guitarrista que creó la banda. Sí. ¿Qué pasó con Anthony Phillips? Anthony Phillips en los escenarios empezó a tener ataques de ansiedad. Qué lindo. Ataques de pánico. O sea, tenía que hacer un solo y se bloqueaba, no podía. ¿Entendés? Entonces decidió dejar esos 3 pasos que estás escuchando ahora. Sí. Decidió dejar la banda. Entonces para 1971 estaban buscando batero porque siempre tenían un batero alternativo que no les convencía. El último batero se llamó John Mayhew y Anthony Phillips se había ido, entonces estaban buscando guitarrista. Apareció Steve Hackett, que fue el mejor guitarrista que tuvo Genesis, el más inventivo, el más creativo, y apareció Phil Collins, el que a la posterior sería el cantante más popular de Genesis, como baterista. Y ahí se conformó en Nursery Crime, en 1971, el disco Nursery Crime, se conformó la banda más mítica de Genesis, que era Tony Banks en los teclados, Guy Rutherford en el bajo y guitarras, Peter Gabriel cantando, Steve Hackett en guitarras principales y Phil Collins en batería. Para quien no sabe, Phil Collins es de es baterista también, no es solamente cantante. Claro. Capaz, si no conoces mucho de la historia, lo ves siempre al frente cantando, pero también es baterista, mejor dicho. Es baterista, exacto. En esa época, ¿en qué año estamos? 1971. Sí. Entró a Genesis como baterista. Como baterista, exacto. Y entró en ese primer disco ya canta Phil. Hay un tema que canta. Ok. Hay un tema que canta. Claro, hay un tema que lo ponen a cantar a él como voz principal. Sí. Y hace los coros de Peter Gabriel. Dando de color, Phil Collins tiene una octava, un registro abajo, un registro más alto, no abajo, un registro más alto que Peter Gabriel. Es la voz muy parecida. Pero más alto, eso decís. Es un poco más alto, es la voz parecidísima a la de Peter Gabriel, pero un poco más alto. Más aguda, ok. Más aguda. Entonces, ¿qué pasaba? En esa época, Peter empezó a usar trajes. Hola niños, ¿qué haces Martín? ¿Todo bien? Traje grafitis. Le empezó a ponerse trajes, costumes. Niñas, muy bien. Sirve. Sí. No puedo parar de decir, me sirve. ¿Qué pasó? Volví a empezar lo que estás diciendo porque me perdí. Peter Gabriel empezó a usar disfraces en los recitales. Empezó a usar disfraces. ¿En qué año fue esto? 71 y 72. Seguimos ahí, ok. 3 pas. No, Nursery Crime. Nursery Crime, ya, ok. Ya me estaba perdiendo, sí. Seguí. Entonces, ¿qué pasó? Un día, como Genesis tenía partes instrumentales muy largas, Peter Gabriel aprovechó y rajó. Se fue para el camerino, la banda no sabía nada, y él salió vestido con un vestido rojo y una máscara de zorro. Y la banda estaba tocando así, y hizo así, dijo, ¿qué pasa? ¿Entendés? Phil Collins pensó que eran comediantes, que había entrado un comediante. Comedians, decía Phil Collins, comedians. Y entonces
¿Qué contó Peter Gabriel? Dijo, yo no le dije nada a la banda, porque si le decía algo a la banda iba a estar en contra. Claro, No te iba van a a sacar querer. cagando. Me iban a sacar cagando. Entonces, a partir de ahí se revolucionó todo Génesis. La gente lo empezó a ir a ver más seguido, empezaron a salir en los diarios, porque Peter Gabriel empezó a vestirse, a draguearse, a hacer A ponerte performance en otros personajes, claro. en personajes, claro, hacer performance, ¿viste? Entonces, eso a la banda no le gustaba mucho. No le gustaba mucho a la banda, porque sentían que estaban que la gente iba a ver a Genesis por Peter Gabriel y no por la música. Claro, la típica. Bueno, la típica, claro. Bueno, sacaron varios discos, entre ellos sacaron Selling England by the Pound, que es el disco que más me gusta a mí, es el primer disco que yo escuché. Había muchas peleas entre Tony Banks y Peter Gabriel. Phil Collins decía, dato de color, anécdota, Phil Collins decía que estaban los dos nuevitos, que eran Steve Hackett y Phil Collins, ellos dos, viendo un partido de tenis. ¿Entendés? Pelea entre Tony Banks y Peter Gabriel, yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo. ¿Por qué? Porque Tony Banks quería hacer partes instrumentales larguísimas y Peter Gabriel le decía, no, tenemos que contar una historia. ¿Entendés? Tenemos que contar una historia. Entonces, como tenemos que contar una historia, esa parte instrumental tiene que tener una letra en algún momento. ¿Entendés? Claro. Y Tony Banks estaba en contra. ¿Entendés? Sí. Voy a llegar al último disco de Genesis, para no hacerla tan larga, el último disco de Genesis con Peter Gabriel, que se llamó The Lamb Lies... Bueno, se llamó The Lamb Lies Down on Broadway, sí, que es un disco doble. Atenti acá a este dato. Atentos a este dato, lo que estén escuchando. Este disco salió en 1975. ¿75? En 1975 salió. ¿Qué pasó en 1976 en todo el mundo? ¿En todo el mundo? En todo el mundo, a nivel mundial, ¿qué pasó en la escena rock? En 1976. En la escena rock. Pop rock. ¿El punk? Apareció el punk. Bien. Apareció en Estados Unidos con los Ramones, Talking Heads y Blondie, y en Inglaterra con los Sex Pistols y otras bandas. O sea, de los dos lados del Atlántico había, y en los dos escenarios mundiales más grandes que son Inglaterra y Estados Unidos de la música, arrancó el punk. Sí, o los que llegan a los que tienen más llegada, digamos. Claro, exacto. Y más en esa época, porque ahora, perdón, estoy interrumpiendo. Sí. No te hagas mierda la voz. Sí. Los que tienen más llegada en esa época, porque ahora con internet es distinta la cosa, sin embargo, lo hegemónico viene de ahí siempre, todo en inglés, claro. Todo sin desmerecerlo, obviamente, porque nos gusta, pero imagino que en esa época era más difícil tener la llegada, bueno, era imposible tener esa llegada. Claro. Si no eras de ahí. Dale, seguí. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Peter Gabriel? Peter Gabriel predijo el punk en 1975. ¿Por qué? O sea, ese disco de Lamb Lies Down on Broadway es un disco musicalmente sinfónico, muy romántico, muy sinfónico, tiene cosas barrocas, cosas clásicas, cosas románticas, pero Peter Gabriel estaba en otra onda totalmente distinta. Las letras hablaban de un chico que pintaba con aerosol las paredes de los trenes. Peter Gabriel había visto la escena punk antes de que sucediera. El muchacho del disco se vestía con una campera de cuero, tipo Ramones, de cuero. Y Peter Gabriel, hasta ese momento, y esto me lo contó Lato, mi profesor, que lo nombro, es un genio,
Peter Gabriel hasta ese momento se comunicaba musicalmente, las canciones las cantaba de una manera, y a partir de ese disco las empezó a cantar de una manera más tosca, cantando, gritando, ¿entendés? Tipo punk, ¿entendés? Entonces es un disco proto-punk ese, de Lamb Lies Down on Broadway. Es un disco que predijo el punk antes de que sucediera, porque Peter Gabriel había visto toda esa escena que estaba surgiendo en Nueva York y la predijo en ese disco. Salió ese disco. Después de ese disco, Peter Gabriel se va. ¿Por qué se va? Se va porque la banda, había muchas tensiones entre los... La banda empezó a decir que Peter, los disfraces de Peter ya no lo dejaban cantar. No lo dejaban cantar porque se vestía tanto que no podía poner el micrófono debajo de los trajes. La mierda con él. ¿Qué trajes tenía, por ejemplo? ¿Qué? ¿Qué trajes tenía, por ejemplo? Y se vestía había uno que se llamaba The Slipperman, que era un monstruo desgarbado, todo, que tenía una cabeza enorme, una cabeza así redonda, enorme. Buscalo, The Slipperman, buscalo. Peter Gabriel, The Slipperman. ¿Lo encontraste? Sí. Mostralo, a ver. A ver si puedo dar vuelta. Ese traje no lo dejaba cantar a Peter. Claro. Re limado. Re limado, bueno, Gabriel. Era muy choqueante, decía Gabriel, eso en esa época. Se va Gabriel y la banda empieza a probar cantantes hasta que Phil Collins dice, yo lo puedo hacer mejor que los cantantes que lo estaban probando. Por Así supuesto, Phil Collins, guacho, ¿qué tanto búsqueda? Estoy acá. Claro, Phil Collins dijo, yo lo puedo hacer mejor y no mejor que Gabriel ni nada, mejor que los cantantes que estaban probando. Claro, sí, entonces, sí, ahí a partir de 1976 arranca el periodo de Phil Collins, con dos discos, A Trick of the Tail y Win a Wuthering. Y Phil Collins ahí dice, voy a tomar agua. Sí. Grosso Gabriel, sí. Grande Trash Graffitis. ¿No estás gritando mucho? Se te escucha bien, me parece. Escucha poco. Si bajás un poco el volumen, a ver, prueba a hablar más bajo. Bueno, ¿ahí? Se escucha perfecto, no grites tanto. Listo, dale. Bueno, entonces, ¿qué hace? Phil Collins cuenta que a partir de que se fue Peter Gabriel, Tony Banks hizo como el Mercurio. Hizo así. Hizo como el Mercurio. Tony Banks. Porque ya no tenía la figura represiva, entre comillas, de Gabriel, que le decía lo que tenía que tocar y lo que no. Entonces entonces Tony Banks empezó a componer todo con teclados, todo teclado. ¿Entendés? Y los dos discos, A Trick of the Tail y Win a Wuthering, son super Tony Banks, son muy Tony Banks. Muy Tony Banks. O sea, ahí la figura de la guitarra queda muy relegada. ¿Y qué pasa? Steve Hackett empezó a notar que sus composiciones ya no eran bienvenidas en la banda. ¿Por qué? Porque pasó lo del punk. Y, dato de color, anécdota, Mike Rutherford contaba que decía que para el 77 Steve Hackett llevaba, para los que son músicos, entiendan lo que son los compases de amalgama. 7 cuartos, 7 octavos, 9 octavos. Sí, son compases difíciles. Compases que no podés bailar. Claro, compases que no podés bailar. Bien dicho. Compases que no podés bailar. Para que lo entienda así. Que son 7, 1, 2, 3, 4, vos lo podés bailar. Haces 2 pasos y lo bailás. Pero 7, anda a bailar Money de Pink Floyd.
Claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cómo haces para bailar eso, viste? Estás como en Te un, ¿cómo falta se una dice? pata. Claro, Bueno, es entonces irregular. empezó, llevaba esas cosas, esos estilos, y Mike Rutherford decía que quedaban obsoletos para el 77. Para el año 77 quedaban obsoletos. Sí. Entonces, Steve En un Hackett decía, trencito, capaz. Claro, en el trencito lo podés bailar. ¿Te imaginas? Money de Pink Floyd en el trencito en la fiesta de 15 después del claro, carnaval carioca. Es muy bueno. Es muy buena idea. sí, La voy a implementar. sí. Entonces, para el 77, Steve Hackett decide irse. Y ahí quedaron ellos tres. Quedaron Tony Banks, Mike Rutherford y Phil Collins. Ahí decidieron, ahí sacaron el disco And Then There We Three. Sí, Y entonces, te lo escuché. que dato de color, Mike Rutherford cuenta, el bajista y guitarrista, ahí pasó a ser bajista y guitarrista, Mike Rutherford, cuenta que en ese disco dejaron de esforzarse demasiado, dejaron de esforzarse a hacer cosas súper difíciles, empezaron a hacer cosas un poco más sencillas. ¿En qué año estamos ahora? En 78. Ya era época ya más eh, Más pop, música, música disco, ya existía, ¿no? ya 78, sí. existía la música disco, ya existía No la sé si música ya la disco. había super pegado. La verdad que no sé qué año fue que la super pegó. Pero era como. El disco la pegó en el 77 hasta el 79, hasta el 79. Claro, entre 78, justo en el medio. Claro. Entonces sacan ese disco y ¿qué deciden ellos los tres? Deciden que cada uno se va a dedicar a su propio instrumento. Phil Collins se va a dedicar a todos los instrumentos de batería, de Sí. percusión, instrumentos de percusión, Tony Banks a todos los instrumentos de teclado y Mike Rutherford a todos los instrumentos de cuerda, sea bajo y guitarra. Contrataron para tocar la batería en vivo a Chester Thompson, que tocaba en Weather Report, y a Darrell Tremendo. Sterner. Tremendo ese chabón. Sí, Escúchame, ¿y en ese disco hay hitazos ya? sí, está Follow You, Follow Me, Sí, temas de conocidos. Vaso. Si escuchas, hacen, lo escuchaste. Bueno, Tony Banks contaba que gracias al surgimiento del punk, todas las bandas progresivas estaban muriendo. ¿Entendés? Tony Banks decía, LP, que era Emerson Lake and Palmer, Yes, todas esas bandas murieron y nosotros seguimos adelante. O Claro. sea, Se pudieron seguir adaptaron. adelante, se adaptaron a los tiempos, ¿entendés? Entonces, por eso fue tan importante que quedaran ellos tres, porque Steve Hackett es un guitarrista enorme, es el mejor guitarrista de Genesis y uno de los mejores guitarristas del mundo, pero si no se iba, capaz la banda podía entrar en pique, en picada. Ellos Claro. necesitaban hacer temas más que se adapten más a la época. Y después, bueno, sacaron Duke, sacaron Abacab, que es el disco más abstracto de ellos, hasta que en el 83 sacan Genesis, el disco homónimo, que tiene Mama, que tiene Home by the Sea, que ahí cambia totalmente, según Lato, mi profesor, según Lato, ese disco del 83 es el disco que marca los teclados de toda la década. Ajá. Marca los teclados de toda la década. Marca cómo serían los teclados, cómo se escucharía el sonido, el timbre del teclado en toda la época, en todos los 80. Por ejemplo, ¿tenés Y algún ejemplo en la cabeza? sí, en Second Home by the Sea, Sí, los teclados. Escuchá ahí Mama. ¿Pusiste Mama? sí, eso. Sí, El sonido.
el sonido de los teclados iba a ser, poné Second Home by the Sea. Sí, acá que está completo bien. Para que estoy buscando, ¿eh? En vivo. Bueno, y a partir del 80, ¿qué pasa? A partir del 80 empieza a componer Phil Collins. ¿Del 80 y? En el 80 al 81 empieza a componer Phil Collins. Ah, ya. 80. Okay. Porque Phil, ¿qué pasa? En el 78, después de Under with Tree, Phil estaba separándose de su señora, de su esposa, se estaba separando, de su esposa, sí, perdón. Señora. Señora, ¿qué soy, Minguito? ¿Minguito Tinguitela? La señora. De su esposa. Esto. Second Home by the Sea. ¿Qué va a decir? Entonces, Phil Collins, ¿qué empieza a hacer a partir de ahí? Empieza a exteriorizar todos sus problemas, todas sus tristezas en canciones. Empieza a exteriorizarlas. Entonces empieza a hacer catarsis. Entonces ahí es donde él empieza a componer. Y empezó a llevar temas a la banda. Y por eso pasa que en Duke, el disco Duke del 80, sí, es un disco que trata de ser una cosa y parece otra. ¿Por qué? Porque las composiciones de Phil no se parecen en nada a las composiciones de Mike Rutherford y Tony Banks. Que Mike Rutherford y Tony Banks venían componiendo desde el principio, entonces tenían una cosa parecida entre los dos. Pero aparece Phil Collins, aparece con Misunderstanding, aparece con Please Don't Ask, con todas esas canciones románticas que no pegan con el estilo, pero sí pegan en el Billboard. Pegan en el Billboard. Entonces empiezan a tener más seguidores gracias a las canciones de Phil. El Billboard es el chart, como el ranking. El ranking. De las canciones que pegaban, digamos. Siguen Claro, existiendo. exacto. Exacto. Entonces empiezan a tener más canciones. Nos chupa un ovario y medio, pero bueno, es un estándar, como que de lo popular es un estándar. Claro. Entonces empiezan a tener más seguidores gracias a las canciones de Phil. Entonces, ¿cómo es? Y en el 83 sacan el disco Génesis y en el 86 sacan Invisible Touch, que es el disco que con el que más la pegan. Y ese disco es un disco que amalgama muy bien el pop con el progresivo. Ellos nunca dejaron de ser progresivos. O sea, eso de que Phil Collins vino y le rompió el progresivo a Genesis, le cagó el progresivo a Genesis, es mentira. Bullshit. Genesis nunca dejó de ser progresivo. O sea, Genesis tiene partes pop. Esto es lo que me decía el dato, mi profesor. Me dice que es la única banda progresiva que logró hacer mezclas de pop y rock y que no quedara mal. Pop y progresivo y que no quedara mal. ¿Entendés? Es discutible. Es discutible. Es discutible. O sea, capaz tienen temas y temas, pero es como que tampoco importa mucho, porque si vos te gusta la canción la escuchás y ya, o el disco y lo escuchás y ya. Es como un estándar para conformar a ciertas personas que son más exquisitas o que, no sé, que exigen más cosas y no es necesario, amigo, relajá. Claro. Génesis, Bueno. son las mismas personas, las queremos. Ya está. No me funciona esta. Seguí, vos seguí. ¿Qué vas a poner? Invisible Touch, pero no anda el sonido de Invisible Touch del disco.
Seguimos, Mirá, seguimos. acá atrás Graffiti dice, Yes lo intentó, pero muy bien no le salió, es verdad, Claro, es verdad. O sea, Yes con el disco 90-25, era, no me acuerdo ya cómo era el nombre del disco, del 83, es como que trató de hacer algo, pero fue más el sentimiento progresivo que tenía Yes, siempre fue más progresivo que Genesis, siempre claro. fue más pro. Ah, se me apagó Eh, el parlante, eso me pasó. A ver si me anda. Pase. Bueno, vos seguís igual. Estamos bien. Bueno, entonces sí, y es medio como que le costó un poco más, le costó un poco más. Eh, pero a Genesis le salió un poco mejor el tema de ser pop progresivo, le salió bien, porque vos fíjate que en Invisible Touch tienen Anything She Does, Invisible Touch, que son re poperos, y después tienen Domino, que es un tema de 11 minutos, que tiene estadios, tiene partes, como si fuese una sinfonía, ¿De Domino. cuál estás hablando que me perdí? Invisible Touch, del disco Invisible Touch. Tiene como que, como Tiene, partes. tiene, no, Invisible Touch tiene temas como Invisible Touch y Anything She Does, que Sí, son re poperos, y después tienen temas como Domino, que duran 11 minutos y que tienen estadios, tienen partes que son como una sinfonía. Y es re popero también el disco, el tema. El tema es claro. pop, pero con una base progresiva. Ok, me sirve. ¿Entendés? Me agrada, me gusta. Soy fan. Sí. Hasta que, bueno, se tomaron vacaciones de Génesis durante todos del 87 en adelante hasta el 91, que Phil Para cómo cortaron ahí, eso dijiste, no te escuché. seguían tocando de vez en cuando, pero no sacaron más discos hasta el 91. Ah, está bien, está bien. Sí, sí. 91, I Eh, Can Dance. I Can Jesus, Dance, ahí sacaron I Jesus Can Dance. Knows Me. So She Knows Me. Eh, ¿Qué otro más? Tiene otros temas más. ¿El disco Eh, cómo se llama? We Can Dance o algo así. We Can Dance. Ok. We Can Dance. ¿Querés Que hacer ese una también es pausa? un éxito. Ese también es un éxito. Ese disco también es un éxito. Eh, Sí. Dentro de. Logra tener. Es más pop que ¿cómo se llama? Que Invisible Touch. Es más pop que Invisible Touch. Es más noventoso. Es más noventas. Pero tiene temas como No Son of Mine. Claro. Tremendo eso, o sea, es pop, pero es como súper Bueno, Phil Collins, con... te voy a decir algo que te va a partir el corazón por ahí. No, Que, ya voy a Phil llorar. Collins, que Phil Collins decía que él siempre fue una persona más sensible y ¿cómo se llama? Más de hacer cosas más románticas y que siempre le costó cantar las canciones, las letras oscuras de Génesis. Guay, porque Como No Son of Mine. No Son of Mine habla de un chico que se va de la casa porque se pelea con el padre y tiene que volver a enfrentar al padre y el padre le dice, te has ido, nos has dejado, tú no eres hijo mío. Es una letra tremenda. Entonces Phil siempre le gustó cantar esas canciones. Phil siempre cantaba canciones más de amor, más de reconciliación, de ruptura, pero canciones así como No Son of Mine eran más le costaba a Phil hacer cantar esas canciones. sí, Y es que después, es fuerte, o sea, yo no sé si hay alguien que les parezca fácil cantar algo así, es como medio, yo no sé si tengo que cantar eso. corte la Berizo, dice Brian. Claro, muy profundo todo, o sea, yo canto las canciones de Benizo con un nudo en la garganta, no puedo cantar. El nudo en la Claro, garganta y ¿viste? tenés que cantar, o sea, imagínate. Claro.
Y hasta que en el 96 se va a Phil Collins. 96. ¿Y Decide ahí qué irse. pasa? Hasta... Deciden seguir Tony Banks y Mike Rutherford con otro cantante como Ryan Wilson. Sí. ¿Es Congo? Congo. Sacan Calling All Station. El disco Calling All Station. Y ahí la gente decide no acompañar a la banda. ¿Qué pasó? Sí, deciden no acompañar a la banda. Re Sí, tóxica. re tóxica. Ay, no me das lo ¿Por que qué? yo quiero. Chao, me voy. Claro. ¿Qué pasó? Nos retrotraemos a la época donde se fue Peter Gabriel. Cuando se fue Peter Gabriel, contaba Tony Banks que cuando empezó a cantar Phil Collins, después de la ida de Peter Gabriel, la gente aceptó a Phil Collins porque Phil Collins era parte de la banda. ¿Se entiende? Sí, Como era parte de la banda, la gente lo aceptó. ¿Entendés? No era un foráneo. claro. Entonces, como cuando se fue Phil Collins en el 96 y trajeron a Ryan Wilson era un foráneo, era un pibe nuevo, un pibe de 20 y pico de años. ¿Qué tenía que hacer con dos viejos de 50? Claro. El pendejo, ¿qué se cree que es? Está cantando con Genesis. Claro. No, todos son los envidiosos. Entonces ahí la banda decidió abrirse definitivamente. A ver qué dice. Además, Sí, ya ya cantaba cantaba las algunas canciones. canciones. Eso lo dijimos, ya cantaba unas canciones. Claro, Phil ya lo Collins, tenía sí. escuchado. Sí, exacto. Cantaba en Nursery Crime y en Selling England by the Pound, cantaba. Sí, lo Cantaba. sí, lo viste, sí, es verdad. Y hacía los coros, sí, cantaba, es cierto, es verdad. Bueno, hasta que en el 2007 se reunieron y... Perdón, amigues. ¿Está bien? No, Hasta está que bien, está bien se porque reunieron. lo retomamos, lo decimos de vuelta. Sí. Hasta que en el 2007 se reunieron de vuelta los tres. O sea, se reunieron Peter Gabriel, Steve Hackett, Tony Banks, Mike Rutherford y Phil Collins a charlar, a hablar, iban a sacar un disco de grandes éxitos y habían quedado en la idea de hacer The Lamb Lies Down on Broadway en vivo. Pero, ¿qué pasa? Se fue Peter Gabriel, se fue Steve Hackett y quedaron ellos tres. Claro. Y Tony Banks dice, Peter se fue porque se dio cuenta de que no iba a estar a cargo. Claro. Bueno, como se dio cuenta de que no iba a estar a cargo, ¿qué? Se picó. Se picó, ¿viste? Entonces quedaron ellos tres y dijeron, bueno, nos reunimos nosotros tres y nosotros tres somos la banda más popular. ¿Entendés? Nos reunimos nosotros tres. Y se reunieron ellos tres y hicieron una gira enorme, terminando en Roma, haciendo un recital gratis para miles de personas. Y ahí termina la historia. Ya terminé Génesis. Hice un repaso sobre todo de 67 al 2007. ¿Y ahora no se iban a reunir también? ¿Ahora? ¿2020? Se iban a ¿2019? oír. En noviembre iban a tocar. Van a tocar en Volví a Inglaterra. repetir porque se cortó. ¿Noviembre? Noviembre y diciembre van a tocar en Inglaterra. Supuestamente, pero siempre los deja. Ok. ¿Vendrán acá? ¿Qué haces, Sol? ¿Cómo andás? ¿Qué? ¿Vendrán acá? No, es una gira por Inglaterra nada más. Qué raro. Bueno. Sí. Si yo quiero empezar si no conozco nada de Génesis, yo conozco poco en realidad. Para todo lo que es Génesis, conozco. Escuché creo que 3 discos completos. Pero si hay alguien que nunca escuchó Génesis en su fucking vida, Sí. y le tenés que recomendar un disco con
Eso que está preguntando Martín. Uno con Gabriel y uno con Phil Collins. ¿Cuáles recomendarías? Muy ¿O cuáles difícil, son es los muy que más te difícil. gustan a vos? El de Gabriel que yo Puede recomendaría es ser el In England by the arbitrario, Pound. puede ser arbitrario, total acá esto no es con nota, no es que tenés que elegir sí o sí el que más, el mejor. Bueno, el disco de Gabriel que yo elegiría es Selling England by the Pound. Selling England by the Pound. ¿Argumento? O sea, Argumento, ¿qué es lo que tiene que... es un disco que están muy contenidos todos, que están, que cada uno aporta lo suyo. A mí Hay, Lautaro me inculcó Selling England, sí, de verdad. hay discos que nunca cambian, siempre ese disco. Sí. Eh, Ese disco es como que están, los cinco están como muy, eh, ¿cómo se llama? Eh, Cada uno aporta lo suyo, cada uno aporta lo suyo, cada uno sabe lo que tiene que hacer ahí en ese disco, cada Ujú. uno tiene algo para decir. Y disco con Phil Collins, Pará. eh, ¿Y ese es uno que tiene una historia? ¿Tiene un hilo conductor? no, No, ese no, el que ok. tiene un hilo conductor es The Lamb Live, Lies Down on Broadway. ok. Eh, Porque yo tenía entendido, ahora te dejo seguir, tenía entendido sí, que eh, la mayoría de los discos con Gabriel tienen una historia, un hilo conductor. Puede ser, o estoy intentan. equivocado. Intentan. Duke, Duke es un disco que está con Phil Collins y trata de tener un hilo conductor también. Sí, sí, está bien, pero como que los de Gabriel predomina esa idea de historia. ¿Puede ser? Más o menos, sí, Más o sí. menos. El que más se nota es en The Lamb Lies Down on Broadway. Está, está bien. ¿Entendés? Y con Phil Collins, ahora sí. Con Phil Collins es difícil. A mí me gustan varios. Yo recomendaría dos. Duke e Sí, Invisible Touch. ok. Para empezar. Para empezar, sí. Porque después te escuchas todos. Después hay que escuchar todos. Sí, sí, sí. Bueno, Bueno, de tiempo perfecto, ¿eh? 50 minutos vamos. joya. Y Joya, joya, contamos joya. todo. Te faltó contar de las épocas solistas de cada uno nomás. Que son como... Bueno, una cosa que vos fíjate que Phil Collins saca discos solistas, Peter Gabriel saca discos solistas, se hacen muy populares los dos. Mike Rutherford hace Mike and the Mechanics. ¿Te acordás Mike and the Mechanics? Sí, sí. Pero Tony Banks le va bien solista. Y Tony Smith, que es el manager que los acompañó desde los 70 en adelante, Tony Smith dice que la banda solista de Tony Banks es Genesis. ¿Entendés? ¿Qué lo parió? Es Genesis. Genesis es su banda solista. Sí, entiendo a lo que ¿Entendés? va. Sí, me dejó pensando. Claro. Esa es la reflexión final. Esa es la reflexión final. ¿Hay alguna pregunta? No sé. Alguien que esté ahí que quiera hacer alguna pregunta? Sole. ¿Qué dice? No sé si ya lo dijeron, pero ¿cuál fue el mejor momento para ustedes? Conozco Génesis por mi mamá, pero a ella solo le gustaba la época de Phil Collins. Mirá, Para mí también Phil Collins, pero porque es lo que conozco y me cuesta un toque. A mí el rock progresivo siempre me costó escucharlo, como poner un disco y escucharlo, pero porque yo tengo eso de que me tengo que concentrar y nunca me pongo a hacerlo, de escuchar, sentarme a escuchar. Eh, y yo a Phil Collins lo amo. Si me estás viendo, Phil, hagamos un zoom. sí. Eh, yo a Peter Gabriel lo amo también igual, pero bueno, mi, mi,
mi sentimiento de niña chiquita, que escucha Phil Collins de chica, va más para ese lado. Claro, claro, claro. Mirá, ¿qué decirte? No hay una mejor época. Hay dos épocas que son, una que son la banda más mítica, que es la banda con Peter Gabriel. American Psycho también le gustaba a Lara Collins. Cuidado. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Uy, se me cayó el celular. Bueno, ahora le toca a vos contestar. Continúa. Bueno, hay dos épocas importantes que son bueno, ¿qué voy a decir? No voy a decir nada del otro mundo. La época de Peter Gabriel y la época de Phil Collins. Pero no es que no hay una que sea la mejor. Para mí no hay una que sea la mejor. Una es la más progresiva y más donde se ponían a pensar más las canciones y otra era la más popular. Eh, una cosa que decía Phil Collins, que Genesis tenía muchas peleas, pero Genesis era a thinking band, una banda pensante, ¿entendés? Okay. Eso decía Phil Collins. Decía, yo estaba en una banda pensante, una banda donde pensaba las canciones. Sí. Y nada, eso. No contesté lo que dijo Sole, pero bueno. Claro, es que cuando hablamos de arte es difícil elegir algo que sea lo mejor, porque es como que hay para todos los gustos. Y un día Claro. te puede gustar una cosa, otro día otra, y vas A mí me cambiando. empezó gustando mucho la época de Gabriel y ahora me termina gustando mucho la época de Phil Collins. Claro, Eh, Porque yo tenía como una negación con Phil Collins. Decía, Phil Collins lo hizo popular, qué sé yo. Y después lo carencia. empecé a escuchar y dije, es alta época esta, es tremenda, tremenda época la de Phil Collins. Claro. Tremenda época. Tiene cosas buenísimas. Así que hay que escuchar todos los Génesis, todos los Génesis. Así que no hay respuesta para Zulia. No. Bueno, creo que ya está entonces. Ya quedan pocos minutos. Si no tenés nada más para agregar, alguna cosa por fuera de la historia. Qué linda clase, sí. Polis, me Ah, gusta, dale, dale, sirve. dale, dale. Sí, a full. Eh, Power Trio. Bueno, yo odio ser presentadora y me pone... pero bueno, gracias por vernos. La semana que viene hacemos otra. Hacemos otra, sí. Me toca a mí, ¿no? Te toca a vos. Voy a hablar de Toto, De Toto, listo. que me sé toda la historia. Gracias a todos los que nos acompañaron, los que nos pudieron acompañar. Gracias, 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 gracias. Así Ahora que lo guardo, en la queda semana que viene igual. hacemos otro. ¿Qué? Ahora lo guardo igual, creo que se puede guardar. Guardalo, guardalo. Sí. Toma agua, descansa la voz. Todo, todo. Totito, sí, aguante. El unicornio me muere. Bueno, lo corto. Chau, chis. Listo. Chao, chao.